Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto, Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta noche vamos a continuar con la ya acostumbrada modalidad virtual, dada la situación de la pandemia, guardando, como ustedes saben, el distanciamiento social y todo lo demás. Y bueno, y Rafaelina, como siempre, cumpliendo con sus compromisos como médico emergenciólogo, está de servicio hoy en Puerto Plata, no va a estar con nosotros esta noche. Igualmente el doctor Díaz no va a estar con nosotros porque tiene un compromiso en San Domingo y temprano comunicó que no iba a poder estar con nosotros. Sin embargo, esta noche tenemos para ustedes un programa especial con una invitada especial también, que yo estoy seguro va a satisfacer al público de Entre Galenos porque es una entrevista novedosa, diferente, particular, que nosotros esperamos llene pues las expectativas de los televidentes de Entre Galenos. Para usted tener una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo Telesur, en este mismo sistema de cable, en el canal 104, usted ve a Telesur, y ahí tendrá una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. Igualmente, en redes sociales, usted va a YouTube, la popular red de videos, y en la barra de búsqueda, usted pone la palabra Entre Galenos, y ahí usted va a ver segmentos interesantes de programas anteriores y muchos programas completitos de Entre Galenos. Así que usted lo quiere recomendar, o quiere ver algún programa viejo, o se lo quiere recomendar a un amigo, usted nada más tiene que decirle Entre Galenos, ponga la palabra, entre YouTube, ponga la palabra Entre Galenos, y ahí usted verá segmentos interesantes de nuestro programa. Y en este momento, en todo el mundo, estamos por la red social Facebook. En el sitio de DJ Productora, de esta popular red social, ahí estamos nosotros ahora en vivo, transmitiendo para todo el mundo a través de esa importante red social de Facebook. Bien, amigos televidentes, y tal y como es una costumbre nuestra en los últimos programas, vamos a dar una panorámica rápida de cómo anda el asunto este de la pandemia. Bueno, pues en todo el mundo, según el reporte de la Johns Hopkins, hay reportado en todo el mundo unos 20, aquí tenemos 7 millones, aquí lo que tengo es los países que tienen mayor incidencia. Los países que tienen una mayor incidencia, ahí tenemos Estados Unidos encabezando con 7 millones 700,000, haciendo la cosa. Tenemos la India con 6.979.000, Brasil con 5 millones, Rusia con 1.2 millones, Colombia con 894.000, Argentina con 871.000, España con 860.000, Perú con 843.000 y México con 810.000. Es decir que, tal y como señalamos la semana pasada, y parece que es una tendencia que se mantiene, América Latina, o sea, América en sentido general, el continente americano, empezando con Estados Unidos y terminando con Argentina, es ahora mismo el foco de la mayor cantidad de casos que hay en todo el mundo. Entonces, así andamos con el coronavirus. En cuanto a mortalidad, Estados Unidos sigue encabezando la lista con 214.000 muertos, luego sigue Brasil con 149, la India con 83.000, México con 42.000, Reino Unido con 36.000, Italia con 33.000, Perú con 32.000. Entonces, en República Dominicana, según el reporte del boletín que dieron hoy, tenemos
585 casos nuevos, 2 nuevas defunciones solamente, para totalizar 2.165. Tenemos 494 casos recuperados nuevos, para tener un total de 93.000. Y tenemos descartados 3.000, casi 4.000 casos descartados, para haber descartado un total de casi 400.000. La tasa de mortalidad por militante está en 207 y la ocupación de los ventiladores, según el boletín, en 23%. Es decir, amigos televidentes, que todavía tenemos serios problemas con el control de la epidemia, aunque da como un atisbo de que la curva puede buscar un cierto aplanamiento, ojalá sea así, pero por las medidas que uno ve, el comportamiento de la gente, no parece como que eso sea posible. Ojalá equivocarme, ojalá que esto se siga manteniendo, que este aplanamiento aparente sea real y que la cantidad de infectados, la cantidad de contagiados, la cantidad de muertes, la ocupación, cama hospital, etcétera, baje a un grado tal que sea manejable y que no haya ningún tipo de problema para el que la necesite. Eso es el deseo nuestro, pero nosotros de aquí a todos ustedes lo estamos instando a mantener las medidas de distanciamiento, uso permanente y correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos. Es decir que, como siempre, en esta sección inicial, por motivo del COVID-19, retomamos y les reiteramos a todos ustedes las medidas que debemos de llevar todos. Bien, amigos televidentes, hay unos temas ahí que van a quedar pendientes para el próximo programa, porque por eso ustedes saben que yo tengo que estar en chercha, como dicen, con el doctor Díaz Rapelina, como es el asunto de las privatizaciones, el interesantísimo artículo de Nelson Rodríguez hoy, donde él señala todas las irregularidades que se dan en el Ministerio de Salud Pública, y eso se puede hacer extensivo a toda la administración pública, y el asunto de las pensiones de los médicos. Esos son temas que quedarán pendientes para discutirlo con el panel completo. Hoy, amigos televidentes, tenemos, como yo les anuncié, un programa especial. Bueno, para mí es un programa especial y hasta con conflicto de interés, como se dice popularmente por ahí, porque la invitada que tenemos esta noche es una invitada para mí muy especial, y pienso que ustedes entenderán por qué, dado que es una médico joven, nueva, una especialista que acaba de llegar recientemente a Moca a ejercer su especialidad y a brindarle a la comunidad los conocimientos que ha adquirido. Bueno, pues resulta ser que la invitada de esta noche no es más que la doctora Vanessa Isolina Pichardo Santana. Y sucede y viene a ser que la doctora Vanessa Isolina Pichardo Santana, especialista en otorrinolaringología, en cirugía de cabeza y cuello, pues resulta ser que es mi hija. Que hija mía, y entonces eso trae como un cierto conflicto de interés, pero realmente, amigos televidentes, lo que quería el panel, ya lo habíamos discutido antes, Luis y Rapelina, era presentar una entrevista con una médico joven que recién se integra a ejercer su profesión en la comunidad, y entonces, tal y como hemos hecho con otros médicos, pues aquí en Entre Galeno le vamos a dar cabida para que el público de Entre Galeno la conozca y para que ella dé a conocer a ustedes el área en que se desenvuelve y qué ofrece a la comunidad mocana con sus conocimientos. Lo primero, buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Buenas noches, y buenas noches a todos los amigos televidentes. Bueno, Vanessa es una egresada, esta es neta, es mocana pura, es mocana pura porque si bien no nació aquí, pero esa se ha desarrollado y ha hecho toda su vida aquí en Moca,
Ella hizo sus estudios en el Colegio Ducare, donde hizo tanto sus estudios primarios como secundarios, y luego hizo su carrera de medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde ella egresó con lauros académicos, ella fue summa cum laude, y luego de ahí entonces hizo una especialidad que yo quisiera que fuera ella misma quien le dijera a todos ustedes, amigos televidentes, cómo fue que tú cursaste tu especialidad en el área que vas a ejercer. Bien, entonces yo comencé otorrinolaringología en Cuba, en La Habana, duré un año allá haciendo mi primer año y luego completé los 4 años siguientes en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Salvador de Gautier y egresada, como dijeron, aquí a finales de este año. Y aparte de Cuba, que recuerdo que viví en carne propia esa experiencia de que Vanessa tuvo un año en Cuba, tanto en Pinar del Río inicialmente, como luego en el Hospital Manos Amejeira, que es probablemente uno de los hospitales más grandes que hay en Cuba, y sé el periplo y lo que se pasa en Cuba. Tú hiciste tu especialidad, tal y como dijiste, en el Hospital Salvador Gautier, pero hiciste unas rotaciones en el exterior. ¿En qué consistieron esas rotaciones? ¿Qué hiciste en esa rotación tuya en Estados Unidos, si mal no recuerdo? Bien, entonces, para hablar no solamente de las rotaciones en Estados Unidos, sino las rotaciones aquí en el país que fueron igualmente de satisfactorias, beneficiosas y complementarias, como fue en el Darío Contreras para complementar nuestra formación en maxilofacial, en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral para abarcar lo que son las patologías en niños, también en CEDIMAT, en el Departamento de Neuroimágenes, que la verdad es muy bueno aquí en el país, y en el Instituto Oncológico Heriberto Peter, porque allá en el gobierno nos desarrollamos mucho en el área oncológica y nos apoyamos del oncológico para esta parte de la formación. Y efectivamente, toda esta área de otorrinolaringología está complementada por las rotaciones en el extranjero, en el Massachusetts Eye and Ear Infirmary, que es un hospital de la Universidad de Harvard, pues ahí hicimos una rotación por laringología para todo lo que es el cuidado de la voz, y en Wake Forest, Carolina del Norte, un entrenamiento en cirugía oncológica avanzada. Dime una cosa, Vanessa, cuando alguien joven como tú, que ya ha tenido esa experiencia, vamos a decirlo así, de haber rotado, de haber pasado por esos diferentes centros hospitalarios, tanto en el país como en el extranjero, ya hablaste del caso de Cuba, en Pinar del Río, en La Habana, en el Hospital Mejeira, en Estados Unidos, en una filial del Massachusetts General Hospital, que es probablemente uno de los hospitales de más prestigio que hay en el mundo. Igual en Carolina del Norte, Wake Forest, que también es una universidad prestigiosa. ¿Cómo tú comparas? ¿Cómo tú dirías, bueno, he rotado en tantos sitios y al final caes en el Hospital Salvador de Gautier, que es donde terminas tu rotación? ¿Cómo se complementa, cómo se compagina todos esos conocimientos que se aprenden en formar un especialista en esa área? La escuela tradicionalmente siempre se ha tratado de estar a la vanguardia, de estar actualizado sobre qué es lo que se está haciendo en el mundo, no solamente lo que se hace aquí en el país. Un anexo que hicimos también fue una rotación para el Emory, bueno, un curso de cirugía de base de cráneo que está muy en boga ahora, en la participación del otorrino y el neurocirujano en los tumores de base de cráneo. Pues eso se intenta aplicar a nuestra realidad. Claro que nuestra realidad está limitada, no tenemos la cantidad de recursos que hay del país. Con lo que tenemos, tratamos de adaptar, trata de hacer esfuerzos para conseguir, ya sean los insumos, sean los recursos, sean patrocinadores para que nos ayuden a brindarle ese servicio a la población. Eso se hace allá en la escuela.
Bien, bueno, hay una situación, Vanessa, y es que en la especialidad, en el título que le dan a ustedes después que egresan del Hospital Salvador Begotier, según he visto, no solamente contigo, sino con otros que han egresado de esa escuela, es que ustedes, dice el título, que son cirujanos, o sea, son otorrinolaringólogos, pero son también cirujanos de cabeza y cuello. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿qué tipo de cirugía de cabeza y cuello ustedes le ofrecen a los pacientes dentro de su especialidad? Bien. Aparte de la cirugía que trabaja el otorrinolaringólogo, generalmente cirugía de amígdalas, adenoides, cirugías nasales. Allá nos especializamos también en la cirugía endoscópica nasal, cirugía de oído también, cirugía endoscópica, pues patologías del cuello como pueden ser por problemas de laringe, de tiroides, traqueotomías, cirugías de glándulas salivales, de parótida, de las glándulas submaxilares, esas las hacemos nosotros. Igualmente, si hay un paciente que por alguna razón se complicó o que el tumor era muy grande, etcétera, podemos hacer colgajos reconstructivos para ayudar a estos pacientes. Igual que las cirugías de vía aérea, de laringe, de tráquea, esa cirugía también las hacemos nosotros. Ya. Y, por ejemplo, cirugía de tiroides, la cirugía de bocio y eso, ustedes también han sido entrenados para que si un paciente con un bocio, pongamos, una cirugía de cáncer de tiroides, ustedes han sido entrenados para abordar ese tipo de cirugía. Así es, como mencionaba, nosotros también trabajamos mucho la parte oncológica desde el momento en que se recibe el paciente, o sea, la parte clínica, cuando ya tiene una indicación quirúrgica, si el paciente no necesitara la cirugía, pues se refiere al médico endocrinólogo o al que le va a hacer el seguimiento de su enfermedad. Pero si se requiere cumple con las lesiones quirúrgicas, entonces sí estamos capacitados para hacerlo. Sí hacemos entrenamiento de cirugía de tiroides y también de paratiroides. Ok. Bueno, es importante que saber eso, porque es una alternativa más que tienen pacientes que necesitan este tipo de cirugía, que no sé, siempre en función del cirujano general, que regularmente uno siempre veía, daba este tipo de problemas, pero si ustedes tienen el entrenamiento en eso, pues lógicamente están también en capacidad de dar ese tipo de servicio. Yo lo menciono porque tuve una experiencia personal con una tía tuya, una cuñada mía, quien fue sometida a una cirugía de tiroides y el que le hizo la cirugía fue precisamente el jefe tuyo, Freddy Ferreras, el jefe de otorrinolaringología del Hospital Salvador Begotier, y él fue quien le hizo esa cirugía y ella quedó muy bien de su procedimiento y muy bien resuelto también el motivo por el cual ella fue donde el otorrino. Así que qué bien que tú aclares que también ustedes tienen ese entrenamiento en cirugía de cuello, porque es una situación que se ve con frecuencia en determinados tipos de pacientes. Hay una, ¿sí? ¿Decías? Y si me permites también agregar que nosotros evaluamos la laringe, lo que es muy importante al momento de una cirugía de tiroides, porque la condición del nervio, del laringo recurrente, claro, que es el nervio que mueve, ¿no?, por así decirlo, las cuerdas vocales, pues se trata, ¿no?, se trabaja durante la cirugía. Entonces, nosotros tenemos un control antes y después de la cirugía de cómo está el nervio. Eso es importante. Muy bien. Hay una situación, hay una cosa, Vanessa, que me llamó bastante la atención y, bueno, los amigos televidentes, como ya dije al principio, tengo el conflicto de interés de que ella es mi hija y lógicamente está ubicada en términos profesionales en el consultorio, en una tanda en el consultorio mío, porque por la limitación que hay de espacio en el Instituto de Especialidades Médicas, que es donde ella ejerce su labor. Y entonces a mí me llamó bastante la atención los aditamentos que están utilizando ahora los otorrinos
para hacer su consulta. Diferente, por ejemplo, a cuando yo hice, o cuando yo roté por otorrino en mi época de estudiante universitario, que la di como clase. Yo recuerdo que fue con uno de los otorrinos más eminentes que hay aquí en el país y que la residencia siempre le ha rendido homenaje, Manfredo Moore. Él fue mi profesor y yo recuerdo, porque asistía a su consulta como parte de la práctica, que daba una consulta muy corriente, si acaso baja lengua, si acaso uno que otro rinocopio de esa época, pero no más de ahí. Sin embargo, ahora veo, a propósito de la instalación tuya en el consultorio mío, lástima que no tenga, que yo no le pueda pasar ahora una foto que Vanessa me mandó, pero veo que lo primero que tiene es 2 pantallas ahí en el consultorio, 2 pantallas de televisión, dos monitores grandes y un aparato ahí que parece que una cámara. Lo que yo asumo, porque yo no estoy presente en ese momento, que eso es lo que se utiliza ahora con el paciente en sí, que cuando se aborda el paciente, resulta que hay que ponerle una cámara, mirar y ese tipo de cosas. ¿Cómo es que ha evolucionado hoy en día la consulta de un otorrino para tener que estar utilizando estas cosas? ¿Cómo es eso? Explíquenle a los amigos televidentes. Así mismo, ha avanzado la tecnología, efectivamente, en todo el ámbito, incluyendo la medicina, y la especialidad de otorrinolaringología no se ha quedado atrás. Como decía anteriormente, en la escuela siempre abogan por estar al último grito, ¿no? A lo que sale, a tratar de estar lo más actualizado posible para brindar un mejor servicio. Efectivamente, ahora la consulta es más interactiva, digamos, porque contamos con un sistema de cámaras, de lentes ópticas, de fuentes de luz que van a permitir proyectar una imagen en los monitores, en la pantalla, para ver mejor las estructuras y acceder a estructuras que están más profundas. Y entonces nosotros como médicos orientarnos hacia el diagnóstico. Y los pacientes, que es también una ayuda, y por lo que hay 2 pantallas, el paciente se hace consciente de su enfermedad. Y cuando el paciente ve el problema que tiene, entonces es más posible, es más probable que él se adhiera al tratamiento y que siga el tratamiento para poder entender su enfermedad y tratar de mejorar su enfermedad. Muy bien. Bueno, yo la verdad que me quedé asombrado porque yo, imagínense, cuando yo pasé por otorrino, Vanessa no era ni un proyecto siquiera. Vanessa no había nacido y entonces las cosas eran muy diferentes a como son hoy. Y cuando ella fue allá a instalar todos estos monitores y este sillón, un sillón que sube y baja, un sillón que se retracta, digo, bueno, ¿y qué es esto? Y yo incluso mi camilla tuve que desecharla y tuve que adaptarme a tener una camilla diferente ahí, porque una camilla que se controla con los pies. Bueno, el punto es que veo que ciertamente ha habido un avance notorio en algo tan sencillo como la consulta, porque ahora veo que los otorrinos pues tienen una serie de aditamentos, de tecnología, que como tal tú dices, permite ver al paciente por dentro, permite ver estructuras internas, además hace que el paciente vea lo que se le está haciendo, y yo supongo que eso se puede grabar, se le puede dar al paciente para que se lo lleve a su casa y sepa qué fue lo que se le hizo y qué es lo que tiene. Y de esa manera, como tú dices, el paciente puede pues adherirse mejor, cumplir mejor lo que el médico le dice que tiene que hacer, que ese es un gran problema que tenemos en medicina con muchos pacientes, que muchos pacientes a veces ni creen lo que tienen y ni cumplen con lo que el médico les propone. Así que yo pienso que es una buena manera esa que tienen ustedes de involucrar al paciente en su patología, enseñándoles a través de estos equipos lo que tiene. Bueno, que mira que bien. Lástima que no pudiera traer la imagen, que ya yo la tengo porque tú me la mandaste, pero no pude enviársela a los amigos del canal, será en otra ocasión. Pero creo que es bien interesante el que la gente sepa que existe ahora este tipo de modalidad de consulta en el área de otorrino para que los pacientes pues puedan ver lo que tienen y sepan que tienen que cumplir con lo que el médico les recomienda para poder superar esa situación. Qué bien, qué bien. Recordar que siempre hay que hacer hincapié en la ayuda para el diagnóstico. O sea, es un mejor diagnóstico que se le da al paciente.
porque se observan estructuras, incluso cómo se mueven realmente en el caso de la evaluación de las cuerdas vocales, que si no fuera por el endoscopio, ¿no? Por el lente o el fibroscopio, no se pudiera evaluar. Muy bien. Hay una situación, Vanessa, que nosotros queríamos ver cómo le explicamos a los amigos televidentes una parte que yo sé que ustedes manejan con mucha frecuencia, porque, bueno, de hecho, creo que fue la primera emergencia que le tocó. Vanessa tiene apenas 2 semanas ya en ejercicio y una de las primeras emergencias que le tocó fue que la llamaron, la llamaron el domingo pasado porque hay un muchacho que se metió un cuerpo extraño, una semilla de algo por la nariz, y ya ustedes saben cómo eso preocupa a los padres cuando los niños se introducen accidentalmente o jugando cualquier tipo de objeto, sea por la nariz o por los oídos. Entonces, eso es algo muy frecuente, yo pienso. Es decir, los cuerpos extraños, como le decimos los médicos. Es decir, ante cuerpos extraños, sobre todo en los niños, porque los adultos sí que se puede ver, pero es menos frecuente. Eso se ve más en niños. Y entonces, ante un cuerpo extraño que pueda llegar a cualquier clínica, que pueda ocurrirle a cualquier padre en su casa, ¿cuál sería la primera orientación que tú podrías darle por acá a esos padres con relación a cuando un muchacho, un niño, se introduce, sea por la nariz o por el oído, cualquier cuerpo extraño, cualquier sustancia extraña? Entonces, aclarar primero que los cuerpos extraños en los adultos suceden sobre todo lo de los oídos, y los vemos más frecuentes con los hisopos, que la gente se manipula el oído y se le queda parte del hisopo, o los insectos también, que si cucarachitas, que si insectos pequeños pueden entrar al oído con cierta frecuencia en adultos. Bien, entonces, con lo de cuerpo extraño, sobre todo en el caso nasal, que es de los niños, es evaluar la condición del niño, o sea, ver cómo está el niño. Hay cuerpos extraños tipos esponjas generalmente, que como son silentes, ¿no? Porque se van adaptando a la forma de la fosa nasal, pueden permanecer mucho tiempo. Y el padre se da cuenta quizá por un mal olor o algo que sienta así. Pero ver cómo está el niño y si no tiene ninguna dificultad respiratoria, es normal que se muestren algo agitados y hay acudir al médico. Como muchas veces puede ser que se lo trate el pediatra o puede ser el mismo otorrino, si es en fin de semana generalmente lo va a ver el emergenciólogo, pero tienen que acudir al médico para poder no solo extraerlo, sino analizar la condición nasal, porque en la manipulación, sea del padre, del mismo niño que intente removerlo, pues se puede lastimar alguna estructura nasal. Entonces es importante evaluar eso. Y en el caso de que sea en el oído, es importante si es un cuerpo, como le decimos, animado, tipo algún insecto, o inanimado, porque el insecto puede intentar moverse y eso, al golpear la membrana timpánica, va a ser de mucho disconfort para el paciente. Entonces ahí sí hay que acudir más rápido a la sala de emergencias para poder resolverle al paciente. Mientras le van a colocar alguna solución para intentar inmovilizar al insecto tenga en el oído, en lo que se le es muy importante a tomar en cuenta con los cuerpos extraños es el todo cuando son pilas, porque las pilas son casos, y hemos tenido casos de pacientes que tienen días con pilas que son como de la nariz. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hacer una pausa porque corresponde y vamos a continuar con la doctora Vanessa Pichardo, otorrinolaringóloga, especialista en cirugía de cabeza y cuello, quien ejerce en el Instituto de Especialidades Médicas. Hacemos una pausa y retornamos. Bien, amigos televidentes, estamos aquí nuevamente en la segunda parte del programa y vamos a continuar con esta interesante entrevista con la doctora Vanessa Pichardo, quien es
especialista en otorrinolaringología, en cirugía de cabeza y cuello, y que está instalada y ejerciendo su especialidad en el Instituto de Especialidades Médicas. Bueno, Vanessa, vamos a continuar con el abordaje de los temas que ustedes ven con más frecuencia. Una de las cosas, de los síntomas por los cuales el médico de atención primaria y cualquiera que recibe un paciente con esta sintomatología refiere al otorrino es la disfonía, la ronquera, como se dice popularmente. Es decir, hay pacientes que de buena a primera cambian el tono, el metal de su voz y se pone, como la gente dice popularmente, ronco. Muchas veces, pacientes, por ejemplo, que utilizan mucho la voz, por cualquier razón, en un evento deportivo, una discusión, una chercha, bueno, pues pueden cambiar la voz y en un par de días eso retorna a su normalidad. O cuando usted tiene una gripecita, a veces se pone ronco también cuando tose mucho. Sin embargo, hay pacientes que pueden venir y desarrollar este síntoma de ronquera, y de buena primera el paciente tiene 10 días, 2 semanas. Yo en estos días, bueno, te lo refería a ti, que tenía 3 meses con una ronquera. Entonces ya, cuando son situaciones así, lógicamente hay que referirlo al especialista. ¿Cuál es la recomendación que ustedes los otorrinos hacen para el paciente que presenta esta sintomatología? Es decir, para el paciente que presenta ronquera, ¿qué se debe hacer? Toda ronquera, neumonía, como la decimos en términos médicos, que dure más de 15 días, o sea, 2 semanas, debe de ir al especialista para hacerle una videolaringoscopía, que es uno de esos estudios que se hacen ahora, que son posibles por la nueva tecnología. Porque hay que descartar que puede ser ir desde unos nódulos quizás en las cuerdas vocales, pólipos en las cuerdas vocales, sobre todo en pacientes, como decimos nosotros, con abuso de voz, como pueden ser los profesores, los recepcionistas, personas que trabajan mucho la voz, o ahora sobre todo con esto de la utilización del Zoom y la forma digital, que hay que hablar más, pues eso puede causar problemas de la voz, pero puede ir a algo más serio, a lesiones premalignas o lesiones malignas, sobre todo en personas con antecedentes tóxicos, como decimos, fumadores, tomadores. Hay que descartar que sea otra patología. Entonces, siempre que dure más de 15 días, es bueno ir al especialista. Y algo que vemos muy común también, que puede presentarse como ronquera, no solamente estas patologías, son los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Una manifestación es el edema de las cuerdas vocales. Toda afectación de la cuerda vocal le va a provocar cierta ronquera. Entonces, para tratar esto, a veces que es el síntoma inicial del reflujo, puede ser la disfonía. Y hay que darle tratamiento, por lo que tiene que ir al médico. Eso es importante. Y en esos casos, Vanessa, donde se ha podido establecer que el reflujo es la causa de la ronquera, ¿lo trata ustedes junto con el gastro o cómo el asunto? Así es un trabajo en conjunto, porque definitivamente que el reflujo viene por un problema gástrico o gastroesofágico. El gastro tiene que trabajar esa parte, pero con nosotros también se da el seguimiento, porque el cambio puede estar en las cuerdas vocales, pero en la laringe, hipofaringe, que es como se llama esta parte de la garganta, pues hay otras estructuras que también se afectan. El paciente puede tener, aparte de la ronquera, una sensación de una flema en la garganta, o necesidad de limpiarse mucho la garganta, carraspeo que hacen esto, o mucha tos, y puede ser por producto del reflujo. Entonces hay que trabajarlo en conjunto. Muy bien. Hay un síntoma y una enfermedad, Vanessa, que es muy común. Probablemente sea la enfermedad respiratoria crónica más común que hay en el mundo cuando tú agarras a niños y adultos. Y me estoy refiriendo a la rinitis.
lo que la gente le dice pituita o lo que la gente le dice muelmo también. Es decir, esos síntomas nasales molestosos que habitualmente se manifiestan por estornudo, tupición, rinorrea, picazón en la nariz, picazón en la garganta, lagrimeo. Bueno, tú sí sabes de eso porque tú eres una paciente crónica con eso, y aquí en la casa hasta yo me he integrado ya después de viejo a eso porque todo el mundo aquí sufre de eso. Y es una condición bastante incómoda, ciertamente. Pero uno sabe, ya me voy a involucrar un poquito ahí porque es parte de mi área, que la mayoría de las veces esos son casos que tienen que ver con alergias, tienen que ver con situaciones estacionales, tienen que ver con situaciones médicas, más bien, clínicas. Pero hay otro grupo de manifestaciones que tienen su origen en un problema mecánico, en un problema de que hay alguna estructura que está ahí crecida y que está dando problemas, los cornetes, cuando hay pólipos y ese tipo de cosas. ¿En cuáles casos los pacientes con rinitis deben de ir al otorrino para ver la posibilidad de que pueda ser un problema que se pueda operar en el caso de que lo sea? A mí siempre me gusta comenzar estos temas hablando sobre los tipos de rinitis. Vamos a entender que la rinitis es la inflamación de la mucosa nasal, como bien comentaste, pero hay diferentes tipos de rinitis. Hay unas rinitis que son por causa alérgica y hay unas que son por no alérgicas. Esto es importante porque siempre el paciente tiene que haber agotado el tratamiento. Uno siempre tiene que explicarle al paciente que hay que hacer el tratamiento porque esto es un asunto clínico. Si no hay buen control de los síntomas medicamentosos, entonces ni la mejor cirugía del mundo con la mejor equipo del mundo va a lograr el resultado que queremos. Pero cuando hay una obstrucción, como bien mencionaste, anatómica, como es la hipertrofia de cornetes o la desviación septal, o algo que tenemos los riníticos que se llama colapso valvular, que la nariz entonces se colapsa y que obstruye el paso del aire, pues hay que hacer una cirugía para garantizar el paso del aire en el día y sobre todo en las noches, que estos pacientes pueden hacer mucha apnea del sueño por esta causa. Entonces, ese es el tratamiento que recomiendan las guías para la rinitis. Es lo de la turbinoplastia, que sería la reducción de los cornetes, y en caso de ver una desviación septal, pues operar el septum. Es importante al momento de los pólipos que comentaste, que ya cuando hay pólipos hay que pensar en una sinusitis, una rinosinusitis, ¿verdad? Que esta puede ser con pólipos o sin pólipos. Ya en el caso de la rinosinusitis, que pues es otra entidad distinta a la rinitis. Si cuando es una rinosinusitis crónica, el paciente en algún punto va a requerir tratamiento quirúrgico para permeabilizar los senos paranasales, que son los que están acumulando la secreción y los que causan los síntomas del paciente. Y si tiene pólipos, para reducir esos pólipos, quitar esos pólipos, y que entonces el paciente, número uno, puede tener una mejor calidad de vida y mejor control de su enfermedad. Porque una de las causas para hacer la cirugía en los pacientes con pólipos es lograr que el medicamento que se vaya a utilizar llegue. Es algo complementario, no es que solamente la cirugía y ya. La cirugía tiene que estar complementada con el tratamiento médico en estos pacientes con base alérgica. Ya. Bueno, mira qué bien. Hay un tema, Vanessa, ya que estamos abordando temas variados de la especialidad tuya, de otorrino, y que son relativamente frecuentes, es el tema del paciente que sangra por la nariz. Cada vez que uno tiene sangre por donde quiera que sea, se asusta. Es decir, cuando tú estás tosiendo y escupe sangre, te asusta. Cuando tú sangras por los ojos, te asusta. Cuando tú sangras por los oídos, te asustas. Cuando tú tienes sangrado gastrointestinal o orinas sangre, te asusta. Donde quiera que haya sangre, la gente se asusta y con razón. Y entonces, sangrar por la nariz no es diferente. En estos casos, que los médicos le llamamos epistasis, ¿cuál sería un paciente que esté sangrando por la nariz? ¿Cuál sería el abordaje? ¿Cuál sería la recomendación que se le puede hacer acá, tú como especialista ya, a el paciente como tal y su familia, o al médico de atención primaria, que es quien seguramente
lo va a recibir primero. Bien. En el caso de que sea en la casa, que sean pacientes solamente, pues lo correcto es pinzarse la nariz y colocar la cabeza hacia abajo. Un error es que la gente hace la cabeza para atrás, se la echa para atrás. No, en las Antes hacían eso, ponían un chele ahí y lo echaban para atrás. Es cierto, pero no. Las recomendaciones son colocar la cabeza hacia adelante, hacia abajo y pinzarse la nariz por unos 15 a 20 minutos. Sobre todo si el sangrado es leve o moderado, eso sí está en la casa. Eso también se aplica a la parte médica de la emergencia o los que tengan atención primaria. Pero como somos médicos, tenemos que es un manejo dinámico. Hay que ir monitorizando al paciente, tomándole la presión, los signos vitales, etcétera, porque somos médicos, eso es importante. Y si con eso no resulta, entonces hay que proceder a un examen más profundo. En el caso de nosotros, con los lentes que mencionamos, con el endoscopio, con la cámara, pues podemos ver cuál sería el lugar y si es un sangrado que puede controlarse en la consulta con cauterización o con algún taponamiento, o si es un sangrado importante y hay que resolverlo en quirófano. Eso dependería de la severidad del sangrado. Ya. Dime una cosa, Vanessa, hablando de nariz, es un tema que yo sé que a mucha gente le fascina, le interesa, ya no por el asunto de enfermedad, sino por la parte estética. ¿Ustedes por casualidad también incursionan en esos menesteres de rinoplastia, de enderezar nariz, de poner nariz perfilada? ¿Ustedes no hacen eso, no? Bien, la otorrinolaringología es una especialidad muy amplia y hay una subespecialidad llamada plástica facial en la que se hacen todos esos tipos de procedimientos de septorrinoplastías o solo rinoplastia, dependiendo de la necesidad del paciente, que se hacen bichectomías, que se hace cirugía de espada, todo eso también hay una subespecialidad para eso, sí. Ya, o sea que los otorrinos también arreglan nariz. Que los otorrinos también arreglan nariz. Sí, bueno. Se entrenan en eso, sí. Ya, bueno, creo que es bastante amplio el asunto este. Sí, pero sí, o sea, para el otorrino es, como decimos nosotros, es el médico ideal para arreglar la nariz porque conocemos la nariz por dentro. Uno escucha de personas que hacen una cirugía nasal y luego no respiran bien o se oye como si estuvieran tapados, y es porque no se le trata correctamente la parte interna. Y eso es muy importante tomar en cuenta, la parte funcional de la nariz, no solo la parte estética. Ok, bueno, pues importante eso, bueno, pues ya me imagino yo gente detrás de ti para que le arregle narices. Yo, la mía ya a mi edad no creo yo que fuera eso, no sé si tu mamá estarán esos menesteres, pero bueno, ya sabemos que también pueden arreglar narices los otorrinos. Una cosa, Vanessa, ahorita tú señalabas el asunto de los oídos cuando hablamos de los cuerpos extraños y de gente que se limpia con hisopo y eso. Creo que es un buen momento para que tú aclares de una vez por todas aquí a la gente, oye, de que los oídos no se limpian. Con los codos. Con los codos, exacto. Sí, eso es bueno que la gente lo sepa. Que los oídos, amigos televidentes, como decimos nosotros desde hace muchísimo tiempo, lo hemos dicho en el programa, y ahora lo está diciendo un especialista recién egresada de la especialidad, los oídos se limpian, amigos televidentes, con los codos. Si usted puede limpiarse bien los oídos con los codos, límpieselo con los codos, porque definitivamente los oídos no se limpian para que eviten problemas, como dijo la doctora, de que un hisopo eso se rompe, quede un pedazo de adentro, de que se lesione la membrana timpánica, de que se produzca un sangrado, pero usted está furundeándose eso por ahí. Así que ya usted sabe, amigo televidente, no se limpien los oídos, se limpian solo. Y decirle a los pacientes que cuando tengan afecciones de los oídos acudan al otorrino. Por favor, no utilicen orégano. O sea, la gente utiliza orégano para los dolores de oído y luego llega eso peor a la consulta. Eso yo no lo sabía, ¿no? Orégano. Para sazonar el oído. Bueno, ya ustedes ven, amigos televidentes, la verdad que aprende uno, ¿eh? Al final, Vanessa, que ya el tiempo se nos está acabando, me gustaría oír tu opinión y ver qué exhortación se le puede hacer a la gente
con relación a los problemas de amígdala. Yo sé que son muy frecuentes, tanto en niños como en adultos, pero sobre todo en niños, y las posibilidades que hay hoy en día y en qué ocasiones esos problemas de amígdala deben de ir al quirófano y ese tipo de cosas, porque siempre entre los clínicos y los quirúrgicos siempre ha habido mucho encontronazo en cuanto a eso. Antes yo recuerdo, bueno, yo fui víctima no, yo fui parte de lo que se le operaba cuando le daba mucha amigdalitis en mi infancia, tenía 7 años cuando me operaron, y hoy en día la cirugía de amígdala se sigue haciendo, a pesar de todos los avances en términos de antibioterapia, conocimiento de las infecciones, etcétera, etcétera. Bien, efectivamente la cirugía de amígdala es la cirugía ambulatoria de las más comunes en Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, cuando un paciente tiene criterios quirúrgicos, pues se recomienda hacer la cirugía. Si es un paciente que tiene muchas infecciones al año o años consecutivos y estas infecciones provocan un ausentismo laboral o un ausentismo escolar de más de 2 semanas, que es el número que se coloca, pues se recomienda hacer la cirugía. Esa es una indicación, la parte infecciosa, pero también la parte obstructiva, no solo la amígdala, sino también las adenoides en niños, hace que el niño no pueda dormir adecuadamente, o sea, hace apneas del sueño, no puede respirar bien, uno lo ve respirando por la boca, incluso hay una fase adenoidea que es una carita específica del niño que tiene problemas de adenoides por eso. Entonces, estamos evitando el desarrollo normal del niño, porque si tiene las amígdalas muy grandes tampoco va a poder comer bien, pues hay que hacer la cirugía. Y en adultos también, pues, cuando hay muchas infecciones o cuando hay abscesos sobre todo, hay que hacer la amigdalectomía. Bueno, ya como les decía a ustedes, amigos televidentes, en televisión el tiempo es un tirano y ya estamos sobre él. Yo pienso que, a pesar de que yo había anunciado al principio este conflicto de interés que tuve en el día de hoy, porque estuve entrevistando a la doctora Vanessa Pichardo Santana, quien es otorrinolaringología y quien es mi hija. Entonces, pero de todas maneras pienso que ha sido una entrevista interesante y que hemos oído qué se está haciendo en esa especialidad. Ella es una especialista nueva que está en el Instituto de Especialidades Médicas, en el mismo consultorio mío, de modo, en la tarde de la mañana. Y bueno, están ahí a la disposición del público de Entre Galeno y el pueblo mocano, como no, para brindar sus servicios en una especialidad que aquí hay varios especialistas en esa área, ella es una más, y yo espero que pueda brindar servicios de calidad que puedan repercutir en una mejor salud desde el punto de vista de otorrino a la población mocana que así lo necesite. A todos ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. El próximo sábado, a partir de las 7 de la noche, una entrega más de Entre Galenos. Estamos Entre Galeno.